tiene como objetivo poder trabajar con filtros en microondas. Esos filtros en microondas, como ustedes lo sabrán, lo trabajarán o hace mucho tiempo que los manejan, inicialmente lo que hacen es tomar una señal y dejarlo pasar o rechazar a una determinada banda. Su clasificación como filtros en cualquier tipo de escenario vienen dados como pasa baja, filtro pasa bajo, pasa alto, ¿cierto? Pasa banda y rechaza banda. Aparecen unos filtros más inteligentes más adelante que se convierten en multiplexores, diplexores y demás, pero básicamente estos son los 4 que nosotros utilizamos. Si ustedes recuerdan bien su teoría de ingeniería electrónica sencilla, en la cual les decía para qué servía cada uno, nosotros podemos clasificar los pasa bajos como líneas de transmisión. ¿Por qué como líneas de transmisión? Porque en función inicial de una frecuencia baja o una relación entre la longitud y la longitud de onda, es decir, la longitud eléctrica y la longitud mecánica, nosotros pudiésemos trabajar con una línea de transmisión que no tenga una variación mayor. Y ya cuando tengamos una relación similar entre la longitud real o mecánica y la longitud eléctrica, pues acudimos a la teoría de líneas de transmisión con coeficiente de reflexión, parámetro S21, S11, etcétera. Pero hay una parte, hay un funcionamiento particular y es que para lo que tiene que ver con el pasa alto, nosotros por lo general, en función lógicamente de la longitud eléctrica versus la longitud mecánica, utilizamos 10 de onda. Que está muy documentado hoy en día o hace algunos años se ha trabajado de forma enorme, efectivamente todo lo que tiene que ver con las líneas de transmisión. Con las líneas de transmisión se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y se han logrado generar bastantes modelos, entre los cuales pues la mayoría por su facilidad de construcción vienen dados por todo lo que tiene que ver con tiras de microcinta. Entonces volvemos a lo mismo, hacemos nuestros diseños donde la parte inferior va a ser un plano tierra y la parte superior pues va a tener una serie de acoplamientos que me permite llegar desde un puerto 1 a un puerto 2 en la salida y poder encontrar que en función de sus, lógicamente, longitudes y anchos, pues ellos van a tener un comportamiento específico como filtro. En las guías de onda, pues en realidad lo que nosotros hacemos es una serie de desfasadores, ¿cierto? Que vamos mirando y vamos adecuando en guías o en secciones estándar que se van convirtiendo en esos filtros. Por lo general, o en su mayoría, lógicamente estos filtros tienen un puerto de entrada, puerto 1, y un puerto de salida, puerto 2. Como es característico, ¿cierto? Nosotros tendríamos que hacer o tendríamos que jugar con estas dos formas para intentar encontrar los pasabanda y los rechazabanda, que en realidad son el mismo concepto. Lo único es que pues, en unos se maneja el ancho de banda para que la señal pase y en el otro para que la señal sea rechazada. Y por lo general, o hasta el momento, nosotros no combinamos las dos. ¿A qué me refiero? O lo hacemos por la parte de líneas de transmisión, o en este momento la forma más fácil de construir por medios planares, o lo hacemos por una guía de onda. Esta parte de las líneas planares y este tipo de cosas está muy estudiado en la literatura, demasiado estudiado en la literatura. De hecho, existen ya algunas técnicas de diseño que en las que se pueden lograr pues bastantes cosas muy buenas con este tipo de estructuras. Sin embargo, en la parte de las guías de onda hay muy poca información y para poder llegar a un acondicionamiento y tal vez a un entendimiento más sencillo,
vamos a generar o vamos a trabajar con las dos al tiempo como venimos haciéndolo hasta el momento. Entonces, vamos a conceptualizar qué sería un filtro, cómo funciona un filtro en realidad por medio de campos electromagnéticos, como si fuese un cuento, y ahí sí vamos a entrar a la parte de diseño. Entonces, supongamos lo siguiente. Cuando ustedes están trabajando a frecuencias bajas, realizar este tipo de cosas, supongan que es una parte, o lo que estoy haciendo es una vista superior. Si ustedes colocan dos aditamentos de este tipo a frecuencias bajas, aquí llamamos frecuencias bajas, a que la longitud que tenemos de esta línea de transmisión y su ancho, lógicamente, en comparación con la longitud de onda, la frecuencia en la que estoy trabajando, sean muy diferentes. Si yo por aquí ingreso una señal sinusoidal en el puerto 1, ella llega y automáticamente se devuelve al puerto 1 y nada es transmitido, es decir, nada se convierte en campo electromagnético y es enviado a la siguiente línea. Pero si en un determinado momento nuestra longitud es equiparable a la longitud de onda, que eso sucede en la mayoría de circuitos planares que nosotros tenemos, ustedes alimentan una señal sinusoidal por acá. En el momento en que él entre en resonancia, se va a comportar como una serie de antenas, va a hacer un fenómeno electromagnético de inducción sobre la línea que está abajo. Entonces aquí vamos a tener una separación entre las dos, similar a la separación que ustedes tenían en el acoplador. Y tan pronto tengamos este tipo de comportamiento, la onda que nosotros teníamos por aquí, dependiendo de si la frecuencia de eso no es acoplada, funcionaría o pasaría al otro lado. Si esto sucede, nosotros ya podemos decir que hay un comportamiento de filtro. Es decir, lo primero que tenemos que decir es que los filtros en microonda, o para que funcionen a estas frecuencias, deberían tener una longitud mecánica comparable con la longitud eléctrica. ¿Cómo podemos hacer que eso sea comparable? Pues lo hacemos en función de puertos, porque ustedes saben que el trabajo con la forma geométrica es bastante complicado, como ya lo vieron en el acoplador. Las ecuaciones de diseño, poder comparar la impedancia propia de cada una de las líneas, luego las separaciones, y aún así, ¿qué ocurriría si en realidad, por ejemplo, yo coloco una tercera línea y el puerto 2 está acá? Entonces, si eso sucediese, pues entonces, ¿qué posibles variaciones hay en función de cada uno de esos filtros? Como nosotros necesitamos trabajar en cada uno de esos filtros, en cada uno de ellos, y intentar comprenderlos o conocerlos lo más que pueda, pues yo voy a tener que hacer algunos ejemplos, ¿cierto? De lo que nosotros hoy conocíamos como filtros y encontrar el por qué, por ejemplo, una señal se devuelve o retorna al puerto de ingreso, es decir, porque ella, si es alimentada por el puerto 1, nunca pues al puerto 2 a la tercera línea, que también pudiésemos llamar puerto 2, en un segundo ejemplo, para rechazar la banda. Y por qué en unas ocasiones sí podría hacerlo. Y tenemos que acudir a las dimensiones geométricas. Y recuerden que las dimensiones geométricas siempre lo que intentan trabajar en cualquier estructura es la constante de propagación beta. Y pues ustedes dirán, ¿por qué la constante de propagación beta? Porque en realidad, en función de un diagrama de Bruegel, donde yo coloco una frecuencia, o incluso lo pudiese poner inverso, y un beta, pues entonces yo lo que debo encontrar es en función de la ecuación de onda, cuando ella se propaga o cuando no se propaga en función de si es real o es imaginaria. Este punto que yo tengo aquí, en donde el beta cambia de real a complejo, es lo que yo conozco como mi punto de propagación. E incluso pudiese funcionar si lo que yo tengo dentro de cada una de esas líneas de transmisión, obsérvelo, con un material de un épsilon específico, tiene o no tiene pérdidas. Es una ventaja grandísima en función de eso, porque en realidad a lo que tengo que jugar es al beta. Y ustedes recuerden, el beta siempre cambia con las dimensiones, con las variaciones geométricas. Esto es fundamental y hacia los años 50, o sea, los años 40, empieza a ser algo muy importante en el momento en que empezamos a hacer diseño electrónico. Este beta, que no es nada más y nada menos que las dimensiones geométricas en un determinado momento de una oblea, por ejemplo, es el que me permite a mí definir hasta qué frecuencias puedo subir
en función del tamaño de miniaturización electrónica que yo pueda tener en un dispositivo. Poder construir un filtro real a un tamaño muy pequeño, pues lógicamente en función de su potencia, y que pueda decir la señal pasa o no pasa. Poder hacer oscilar, ¿cierto? Generar señales oscilatorias que ustedes saben que pueden ocurrir en un diagrama de estado de si pasa o no pasa. Y ustedes dirán, ¿por qué es la base de los filtros la que me pueden funcionar esto? Porque en realidad el modelamiento de los filtros viene dado en una función que se llama exponencial. La mayoría de veces ustedes lo han visto como, por ejemplo, A sobre S más B. Y eso es básicamente lo que nosotros, por ejemplo, pudiésemos conocer como una ecuación de transformada de Laplace. Esa ecuación de transformada de Laplace inmediatamente me da un comportamiento, ¿cierto? Y por allá sacábamos una función de magnitud y una función de fase. Y decíamos, voy a unir esto con teoría de control, la teoría que a ustedes les gusta. Si este beta es real, tiene un comportamiento. Perdón, si este b o la raíz menos b es real o menos b es imaginario, pues ustedes pueden tener unos comportamientos específicos. Si es real, positivo. Si es real, negativo. Pueden tener unos comportamientos positivos. Pueden tener unos comportamientos específicos. Si real positivos, por ejemplo, que ustedes puedan hacer una amplificación de señal porque se presenta un efecto de resonancia. Real negativo es que ustedes puedan tener una atenuación de señal porque se presenta una oscilación que va a llegar a un punto estable, o tener un valor imaginario completamente que cuando se acota entre unos valores puede tener perfectamente un oscilador. Es decir, que este comportamiento que llamamos sistema de primer orden, con una ecuación exponencial cualquiera pudiese funcionar. E incluso, ¿qué pasaría si a esto lo cambio por e a la j omega? Por e a la j omega nada más. Si ustedes hacen eso, pues ya no tienen una transformada de Laplace, sino que tendrían una transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tendríamos una parte real más una parte imaginaria. ¿Listo? Si nosotros podemos llevar esto a cabo y poder encontrar la similitud entre esta ecuación que tenemos para el filtro y la forma geométrica, pues tenemos la eureka. Pero ¿qué ocurre? Que entonces tenemos que empezar a caracterizar. Y si esto fuese caracterizado con 2 líneas, o con 3 líneas, o con 4 líneas, ¿qué pasa o qué está sucediendo con este tipo de estructuras? Así que la forma más sencilla de poder diseñar todo este fenómeno o esta serie de estructuras es como si nosotros lo estuviésemos haciendo en una serie. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros jugamos a que la señal que sale de acá se va a compartir en la señal de entrada y empezamos a jugar con puertos, como si esto fuese un sistema de primer orden, un sistema de primer orden, y ustedes saben que esas señales de sistemas de primer orden, A sobre S más B, más C sobre S más D, etcétera, con la caracterización, perdón, por C sobre S más D, pues en realidad lo que me va a generar es una señal de segundo orden. Es decir, lo primero que debo caracterizar es que entre más señales yo tenga entre una estructura geométrica, pues mayor orden voy a tener en mi filtro. Si eso es cierto, y en realidad yo lo que estoy haciendo es ese tipo de aproximaciones, pues yo pudiese caracterizar mis filtros en la típica, ¿cierto? En los típicos nombres que ustedes ya conocen. Entonces, nombres que ustedes conozcan de filtros, de diseño de filtros. Si ustedes van, yo voy a decir uno, no sé, vamos a decir un Chevy Chef, ¿cierto? Y aparece una metodología de diseño de filtros Chevy Chef, ¿cierto? Por favor, regálenme uno ustedes. Recuérdenme una de esas. El Butterwood. El Butterboard, ¿cierto? Y el Butterboard o el Chevy Chef o la técnica que ustedes utilicen, ¿cierto? Siempre va a tener un orden. Esto es importantísimo. ¿Por qué razón es importante el orden? Porque el orden en función de la potencia o en función de voltaje me permite observar o decir cuál es el grado, ¿cierto? De atenuación o la pendiente de atenuación logarítmica. Ustedes lo recuerdan de sus diagramas de Bode.
Y esas pendientes de atenuación logarítmica es la que me dice básicamente, a partir de esta frecuencia transmito, a partir de esta frecuencia no transmito. Y entre más, lógicamente, más alto sea el grado, pues yo voy a tener un mejor comportamiento de ese filtro. ¿A costa de qué? A costa de unos sobrepicos. Y entonces ya me voy con una serie de gráficas. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a recordar algunas gráficas y luego las relacionamos con las gráficas que nosotros tenemos en función de los parámetros S, que son los que nos van a permitir hacer una serie de entendimiento a través del filtro, así después las diseñemos con matrices de transmisión. Y es que si nosotros tenemos unos valores que nos permitan medir la atenuación, pues básicamente vamos a poder hacer o detectar cuál es el comportamiento del filtro. Pero miren una cosa puntual, y es que los diagramas de Bode, por ejemplo, si nosotros colocamos los diagramas de Bode, ¿cierto? En función del 10 veces el logaritmo, ¿cierto? Y había una señal que era logarítmica por acá, y por aquí otra señal que variaba, que por lo general la frecuencia, o variaba la frecuencia angular, o variaba el S, lo que ustedes quisieran, ¿cierto? Ustedes pudiesen tener unos comportamientos o unas gráficas específicas. Pero esas gráficas específicas, por lo general, solamente me decían, de la señal que entra, por acá, ¿cuánto sale? De la señal que entra, ¿cuánto sale? O de la señal que entra, en negro, ¿cuánto sale? ¿Lo observan? Tres tipos de filtros diferentes. O incluso pudiesen haber una mayor cantidad de filtros. Por ejemplo, que hubiera de la señal que entra, ¿cuánto sale? Y ahí ustedes pueden ver los 4 tipos de filtros en una relación de Bode. ¿Listo? En magnitud. E incluso también pudiesen dibujar y cambiarle el color y decir la fase. Pero hay algo que ahí es importante y es que a medida que va aumentando la frecuencia, a nosotros no solamente me interesa ver lo que entra del puerto 1 y se convierte en el puerto 2. ¿Qué es lo que acabamos de observar? Por ejemplo, si en el puerto 1 yo mando una determinada señal de potencia, ¿cierto? Y esa señal de potencia se transmite en un pedazo, sí, y en el otro no, pues ya podemos decir que es pasa abajo. Si en el de rojo, en una parte de frecuencia, que ustedes saben que la identifican acá y la colocan con menos 3 dB, no sé si de pronto tengamos que hacer claridad en ese menos 3 dB, o lo tenemos lo suficientemente claro. Yo intuiría que sí, que en ese menos 3 dB, que es donde tenemos la mitad de la potencia, por definición, ¿cierto? Para un filtro, nosotros pudiésemos decir que de ahí en adelante lo podemos considerar como transmitido, señal transmitida. Pero si de aquí para abajo no, ¿cierto? Entonces una señal pasa alto en función, lógicamente, de dBs, donde estos son los 0 dBs, pues ahí me permitiría decir que eso está sucediendo. O aquí, que estoy transmitiendo aquí, rechazo aquí y transmito acá, o acá, no estoy transmitiendo acá, transmito aquí, rechazo acá, pero tengo un solo parámetro. Obsérvelo, de la señal que tengo del puerto 1, ¿cuánta pasa al puerto 2? Inicialmente la teoría original de filtros que nosotros tenemos, una resistencia y un condensador, pues a mí me dicen, mide el voltaje en el condensador y ahí puede caracterizar un filtro. O tenemos el condensador y la resistencia, mídalo y ahí tenemos otro filtro, ¿cierto? Entonces perfectamente lo pudiesen hacer con el diagrama de Bode, por ejemplo, para voltajes y caracterizar este valor como el menos 6 dB. Ya no menos 3, sino menos 6 por cuestiones de, ustedes saben, de la definición de potencia. Pero nos falta información. ¿Por qué razón? Porque aquí siempre me entregan el R, el C, o así no me lo entreguen, yo esto lo modelo. E incluso, si yo pudiese tener esto con un comportamiento de un circuito integrado y cumplir Nyquist, yo puedo hacer un circuito o un filtro digital. ¿Qué ocurre? Pues para efecto de telecomunicaciones, que es la gran parte de lo que nosotros venimos manejando, cuando aparecen las microondas, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque las características de oscilación de los circuitos integrados, de los circuitos microprocesadores que ustedes conocen actualmente, pues tienen un límite por el tamaño de miniaturización. Y si nosotros no logramos hacer un mejor tamaño de miniaturización, pues no cumplimos Nyquist. Es decir, si miniaturizamos a 5 GB con un solo núcleo, supongamos que era el límite que tenía la gráfica original,
de proyección, pues lo máximo que nosotros pudiésemos hacer es construir un filtro digital de 2.5 y eso malito. ¿Listo? Por temas de reconstrucción, por tema sí, de reconstrucción de señal. Así que en el momento en el cual nosotros empezamos a subir, por ejemplo, a las comunicaciones satelitales, pues eso no funciona. Así que hay que explorar otro tipo de teorías. Y esas teorías pues tienen que ver con, nuevamente recalco, las formas geométricas. Pero ¿qué ocurre con esa forma geométrica? Pues que cuando yo empiezo a hacer el diseño de un filtro para comúnmente 2 puertos en una forma geométrica, yo tengo nuevamente el mismo concepto de poder observar cuánta señal se me pasa y cuánta señal es transmitida. Si eso ocurre en la vida real, pues yo voy a tener inmediatamente que poder diseñarlo. ¿Cómo lo diseño? Pues en función de la forma geométrica y de lo que tengo aquí, voy a tener que encontrar una matriz de parámetros S que me dicen de la potencia que va del puerto 1 al puerto 1, cuánto se me devuelve, que va del puerto 1 al puerto 2, cuánto pasa, luego que va del puerto 2 al puerto 1, cuánta pasa, bueno, en la dirección contraria, y luego la que va del puerto 2 al puerto 2, cuánto se devuelve. Afortunadamente, pues esa matriz es simétrica y me sale que S12, ¿cierto? En magnitud es igual a S21, ¿cierto? Y lo mismo con S12 es igual a S, igual, perdón, S11 igual a S22. Así que solamente me interesa estudiar la potencia que se me devuelve a la fuente, es decir, la que entra aquí y por X o Y motivo de transformación de condiciones geométricas, el beta no le permite pasar al otro lado, sino que tiene que rechazarlo, o la que en función de sus variaciones geométricas sí le permitiría hacerlo. El número 2. ¿Qué hay dentro de esta caja azul o llamémoslo caja negra? Una forma geométrica. ¿Qué forma geométrica? Pues básicamente una línea tipo parche por facilidad de construcción o una guía de onda. ¿Pudiese existir otro tipo de cosas? Sí. E incluso ustedes pudiesen atreverse a preguntar, profe, ¿pudiese existir aquí este tipo de cosas? Y yo les podría decir que sí. ¿Cuál es el inconveniente? Que hay que analizar más allá. Por ejemplo, que yo tenga aquí un parche, ¿cierto? Y aquí tenga una guía de onda. Esto puede pasar. ¿Cuál es el problema? La traducción de la señal de acá a acá. Esto se puede hacer. De hecho, en este momento hay algunos estudios que están lógicamente observando cómo meter una señal, por ejemplo, imagínense en el simulador en un puerto discreto y que esa señal del puerto discreto automáticamente me envíe a mí o me entregue a mí al otro lado una señal como si fuese una guía de onda. Eso es ilógico a veces, porque eso es como si yo les dijera, voy a meter por aquí una señal de corriente voltaje, ¿cierto? A una línea de transmisión y aquí voy a sacar al otro lado una señal de campo eléctrico, campo magnético. Se puede hacer, pero pues todavía nos falta un poco de estudio para combinar los dos medios. En la parte de filtros, pues nosotros tendremos curvas típicas de entendimiento. Y hagamos las curvas conceptuales, que es lo que me interesa que comprendan acá y después pasamos al modelo de diseño. Y las curvas conceptuales, pues básicamente, aunque suene a veces muy trillado, pues son las siguientes. Entonces, nuevamente ustedes tienen unas funciones, ¿cierto? Un beta en magnitud y en fase que dependen de la frecuencia y que en realidad lo que me permiten a mí aquí es manejar una magnitud del parámetro S. Una magnitud. Esto y podemos manejar también una fase. En función de esa magnitud del parámetro S, nosotros lo que deberíamos tener en este momento es una matriz de parámetro S21 y una matriz de parámetro S11. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos que al tiempo que se transmite, ¿cierto? La información del S21, voy a hacer el S21 en rojo. Entonces, yo quiero que se transmita, no sé, voy a hacer una señal típica, que al tiempo que se transmita, ¿cierto? La señal del S21, pues no se me devuelva nada por el S11. Esta puede ser una curva típica, donde esta es la magnitud del S11 y esta es la magnitud de lo que se traspasa o lo que pasa del 2 al 1 o del 1 al 2.
pues afortunadamente para este caso son simétricas. Y estos puntos de cruce, aunque no casan directamente en los menos 3 dB y en este tipo de cosas, pues nosotros simplemente colocamos la línea de menos 3 dB por la definición del filtro. Y nosotros colocamos la línea del menos 3 dB. Y de donde de nosotros pudiésemos directamente caracterizar en función de un simulador, lógicamente, que será de gran ayuda, lo que nosotros conocemos como el ancho de banda. Y más adelante, en función de esa disminución de frecuencias de F2 a F1, poder establecer otro tipo de cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué fenómenos pueden pasar? Entonces, creo que hasta aquí tenemos el entendimiento, ¿cierto?, de lo que pudiese observarse, y es que en un fenómeno electromagnético real sucedería lo siguiente. Primero, la cantidad de energía tiene que conservarse. Debe aplicarse la ley de conservación de energía. Y la ley de conservación de energía me dice que no hay ningún sitio donde venga energía extra. Es decir, que la energía que yo ingreso al sistema desde la fuente al puerto 1, que tengo la fuente, sea cual sea, y al puerto 2, que está el receptor, llamémoslo emisor y receptor, ustedes automáticamente deberían tener la misma suma de energía. Es decir, que en este caso, suponemos estas tres ventanas, donde la ventana número 1 y la ventana número 3 son exactamente iguales. Ustedes dirían que la ventana número 1 y en la ventana número 3, si esto es menos infinito, o por ejemplo, vengámosle un valor real, menos 20 dB, ¿cierto? Si yo estoy en menos 20 dB, quiere decir que nada de la potencia, ¿cierto? Desde la frecuencia que haya encontrado acá, puede ser 0, hasta la frecuencia que haya encontrado acá, se está transmitiendo. Es decir, aquí yo rechazo la energía para que pase del puerto 1 al puerto 2. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la energía que está entrando a la fuente se está devolviendo a la fuente. Lo mismo va a pasar en el puerto número 3. Toda la energía que yo esté entrando a la fuente se va a devolver a la fuente. Y entre la frecuencia 1 y la frecuencia 2, toda la energía que yo envío del puerto 1, pues va a ser transmitida al puerto 2. Por lo general, la mayoría de las geometrías conocidas tienen un comportamiento de este tipo. Pasa, banda. Y eso es maravilloso para nosotros. ¿Por qué es maravilloso para nosotros? Porque por lo general nosotros siempre dependemos de un ancho de banda en telecomunicaciones. Y aunque ese ancho de banda puede ser inteligente, es decir, nosotros podemos jugar con esos cambios gracias a los diodos y a otro tipo de estructuras que sí podemos lograr ejecutar en función de su tamaño, los anchos de banda se conviertan nosotros en parámetros fundamentales. Por ejemplo, los anchos de banda en Wi-Fi. Por ejemplo, los anchos de banda en comunicaciones satelitales. Por ejemplo, los anchos de banda que se van a asignar en 5G. Los anchos de banda que se van a asignar en 6G y demás. Esas frecuencias que son muy elevadas, pues tendrán unos tamaños pequeños. Y ustedes dirán, bien, profe, entonces, ¿cuándo elijo hacer uno y cuándo elijo hacer el otro? Pues depende de la frecuencia en la que ustedes quieran trabajar. Ambos métodos, tanto el de colección de líneas tipo parche o todo lo que ustedes quieran, yo siempre lo llamo la clasificación de líneas de transmisión. ¿Por qué? Porque pues eso me permite pues tener una cercanía entre las dimensiones que yo puedo ver con los ojos y lo que puedo construir versus lo que yo tengo en una guía de onda. Entonces, en la guía de onda yo también puedo ver, construir e incluso estar en frecuencias más arriba que las líneas de transmisión, en la que básicamente voy a poder trabajar todo lo que vaya o lo que venga de aquí en adelante para las 6G, 5G, incluso algunos fenómenos ópticos o la mayoría de fenómenos ópticos que ustedes ven en el interior de la fibra, pues se producen por vías de onda. Entonces, ustedes son los que deciden qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo hacerlo? Pues casi que incluso yo les podría decir desde hoy, tomen el beta, háganlo variar y en función de que vayan variando ese beta, ustedes se van a dar dando cuenta por escalas, lógicamente, que pueden encontrar el tipo de filtros que ustedes deseen.